Claro, porque cuando tú estás presente, te estás dando cuenta de qué está pasando, de qué pasó ayer, mirándote, observándote y estás captando cómo estás reaccionando, estás siendo sensible a lo que la realidad te está trayendo. Cuando yo atiendo mi sensibilidad, cuando yo atiendo esas fallas, mis relaciones mejoran y mi capacidad de asimilar el entorno y lo que me sucede tienen como más sentido, como que te dan madurez también y profundidad. Que lo que está llegando a mi vida me está llegando para que yo lo vea, para que yo lo reciba, para que yo aprenda, para que te des cuenta perfectamente de dónde estás. Justo la sensibilidad es la cualidad de sentir, pero también esta capacidad de conexión, porque cuando yo ya sé lo que se siente, yo puedo ser más empático con otro. Ya no me escondo más del dolor o de la rabia o de la emoción que sea, porque si tú estás atenta a esta sensibilidad, tú captas el aprendizaje que trae. Es que las señales no es únicamente que venga el angelito y te diga, no, porque te harías dependiente, porque no tendrías esta capacidad de discernir, de razonar. Hablando de sensibilidad, ¿qué sientes? ¿Qué me está causando llanto? ¿De dónde viene ese sentimiento? Al contrario de querer evitarlo y decir que está mal, agradecerlo, porque mi cuerpo y mi inconsciente me está hablando a través de esa reacción. Así que hay que estar abiertos, Cris. Así empezaste, hay que estar abiertos de mente, de corazón. Hola, hola, Moni. Hola, Cris. Buenas tardes para nosotras. Bueno, para mí, para ti, buenos días, ¿no? Buenos días y buenas noches para quienes nos ven la noche. Exactamente. Aquí con nuestro cafecito, nuevamente, cafecito de hoy, no, nuestro episodio 17. Wow, Episodio 17, nada más. 17. ¿Le echamos una ojeada a los números, Cris? Vale, perfecto. Si lo tienes ahí a la manito. Aquí está. Tú y el ser original. Sí. Y mira, justo para este tema, yo he estado muy sensible. Muy bien, cuéntanos. Porque, bueno, primero, tema de hoy, Tema de hoy, sensibilidad. sensibilidad. Vale. Entonces, pues, como siempre nos toca vivenciar, Cris. Ajá. Y es todo esto con tu conexión con el ser original, porque es como abrirte a sentir lo que tienes dentro, lo que te mueve dentro, lo que detona botones dentro de ti. Entonces, me gustaría también darle un poquito a los números de la palabra sensibilidad. Pues mira, lo estaba buscando, pero ya que lo tienes ahí listo. Sí, mira, la sensibilidad, sus números son 109. Ah, Una creación con propósito. una creación con propósito. Y también uno actualizado con el sol de intermedio, ¿no? Con sol en el intermedio. Uno actualizado 9 o actualización 9 y el 0 que es el sol. Y mira, también, su contraparte sería la insensibilidad. Forzosamente, cuando hablemos de sensibilidad, pues tenemos que echarnos un clavado a la insensibilidad. Insensibilidad. Insensibilidad suma 132. Hace poco hablaron, bueno, di tú de eso, pero es que hace poco habló Alejandra de Es ese número. antena del futuro para uno. Ok, Si lo ves desde el futuro, que es desde el lado izquierdo, desde el 2. nos da un 23. Que es la wifi. Ajá, Y es la el Wi-Fi, conexión. es la Ujú, conexión. ok. Y también sería una bisagra de percepción, ¿no? De Para tener percepción. circuitos, que es el 2. Ah, sí, sí. Ya, Bueno, ¿por qué decimos todo esto? sí. ¿Por qué decimos esto? Cuando yo atiendo mi sensibilidad, cuando yo atiendo esas fallas, mis relaciones mejoran y mi capacidad de asimilar el entorno y lo que me sucede tienen como más sentido, como que te dan madurez también y profundidad. Vale. Entonces, ahora que, antes de que sigas, tú vas diciendo que la parte técnica, yo voy aterrizando Ajá. a la vida diaria. Ahora que lo estás diciendo, pensaba yo, entonces eso es como estar en tiempo presente, porque Siempre presente. claro, porque cuando tú estás presente, te estás dando cuenta de qué está pasando, de qué pasó ayer, de qué pasó, sí, como que estás siguiendo tu propia historia. Estás mirándote, observándote y estás captando cómo estás reaccionando, estás captando
¿Qué te quiere decir, qué te está diciendo las cosas en ese momento? Y está siendo sensible a lo que la realidad te está trayendo, ¿no? Sí, tengo la gran oportunidad de Ajá. utilizar mi mapa. Ujú. Mi mapa de dónde estoy, con quién estoy, qué me detona, mi cuerpo, qué me informa. Sí. Es un súper ejercicio tener esta capacidad de sentir, de abrirnos a sentir. Y ahí empiezo ya con lo que tenemos que ver. Y es esta capacidad de abrirnos, porque muchas veces sentimos esa incomodidad y no le ponemos atención, nos da miedo siquiera enfrentar ese sentimiento, eso que dice aquí, esto no se siente bien. Que ese es el tema que venimos manejando siempre, de no querer sentir, de huirle al dolor, huirle a lo que está pasando. Mira, y mira qué gracioso, porque en estos días, justo ayer, hablaba con una persona y lo que me daba cuenta era eso, y yo terminé diciéndole, estás metiendo la cabeza en la tierra, como hace el Claro, sí. avestruz. Precisamente es eso para mí. Es no quiero ver lo que la realidad me está presentando y por tanto creo que si yo hago la cabeza para un lado, si giro la cabeza y no lo miro, se va a ir por arte de magia. Y no enfrento y no me doy cuenta y no analizo y siempre le huyo. Eso creo que es de a lo que te estás refiriendo y pues trayéndolo a la vida cotidiana con un ejemplo de un problema. Pero eso también nos pasa con las cosas buenas, buenas entre comillas, con todo, mejor dicho. Y mira, con esto te voy a dar otro ejemplo, que Ajá. fue la primera vez que me causó esto, incomodidad, pero muchísima, muchísima. Un día, pues yo ya sentía, en aquel momento, fíjate, yo ya me sentía preparada para atender personas, para dar sesiones, para ayudar. Ujú. Ya sabes, esa etapa que tenemos bastante, con el ego espiritual bastante Te puedo ayudar. desacomodado. Voy a ayudar a arreglar el mundo. Ya. Entonces, yo dije, yo me hago disponible, ya sabes, yo me hago disponible y voy a ayudar a las personas. Bueno, justo ese día me dijeron, aquí está tu trabajo. Era con mi madre. Ok. Y yo dije, de todas las personas que había en el mundo, yo tengo que empezar con mi mamá. Claro, Claro, claro. claro. Y empecé a ir a su casa y empecé a hablar con ella y sentía enojo, mucho enojo. Pero no porque me la pusieran de que yo la iba a ayudar, no, sino que empecé a sentir todo eso que me molestaba. Y Porque ahí eras tú. te sientes mal porque tú amas a esa persona. Ujú. Y dices, es que yo cómo puedo sentir esto hacia mi madre. Era muy incómodo, muy, muy incómodo. En terapia siempre la persona más difícil de ver es la mamá. Y cuando intentamos mirarnos, no podemos, o sea, no podemos continuar si no nos damos cuenta, porque fíjate que en lo que tú estás diciendo eres tú. Lo que te produce, ahí sí, la sensación, el sentimiento que te produce la relación con tu mamá, sea la que sea. Y eso es lo que no queremos ver. No es que no queramos ver a la persona mamá que nosotros, que tenemos el arquetipo madre, que la veneramos y que no sé qué. Bueno, eso es otra cosa. No es cómo me siento yo sintiendo ese malestar que tú dices, o el Qué dolor porque malestar. no me dio lo que yo quería, o la necesidad de atención de ella que yo quería, o esas palabras que nunca pude decirle. Entonces, es esa, fíjate, ahí tus guías te llevaron a mirarte a ti a través Sí. de tu relación con tu mamá. Y fíjate que justo ahí fue cuando se pusieron las cosas como más en serio, digo yo. ¿Por qué? Porque creo que la primera persona a la que le pude y tuve que ponerle límites fue a mi mamá. Son límites también para mí. Claro. Y lo primero que yo tuve que hacer con mi mamá fue decirle, no quiero que hables de mi papá como hablas enfrente de mí, porque tú lo que estás haciendo es, él dio la mitad de mí. Entonces, pues obviamente a mi mamá eso no le cayó nada bien, nada bien. Pero yo dije, no, basta de ser, hasta ahorita salió también. Te digo que este tema me ha dado desde que, por eso llegó tan pronto, Cris, porque yo tenía que ver todo eso. Y entonces yo le dije a mi mamá, basta de que no podamos hablar de otra cosa o de cosas buenas que haya hecho mi, ya no quiero eso. Y pues obviamente se lo tomó muy mal y y pues de ahí surgieron otras incomodidades, pero sé
o yo sabía justo en ese momento, Cris, tenía la certeza, sí, dije, hoy no me entiendes, pero mañana me vas a entender. Qué importante que es lo que estás diciendo, porque a eso que estás trayendo con respecto a tu mamá, pensaba ahorita en mi relación con mi mamá que dice algo parecido. Cuando tú te das cuenta de algo y tienes que poner límites, incluso cuando tú dirías, ¿para qué? Ya, ya como que no, ya para qué me pongo en eso, mi mamá no va a cambiar, ya, pero algo por dentro te dice, pero es que eres tú quien lo necesita, eres tú quien va, digamos, a sanar un poquito o avanzar un poquito, precisamente por el hecho de ser capaz de poner un límite cuando nunca lo habías puesto. Te doy el ejemplo, ahora que tú dices que fuiste capaz de decirle a tu mamá. Yo también, yo descubrí dentro de mis revisiones de familia y del árbol y de todo lo que arrastraba en mi familia, que por eso me dedico también más que todo a eso, a la parte familiar, vi que las hijas tienden a tomar la posición de mamá, de la mamá. O sea, que hay lo que se llama ¿cómo es que se llama? Lo del, ay Dios, ahora se me olvidó. Hacerla, bueno, que la hija asume el papel de mamá de su mamá, ¿vale? Ahí nosotros en Bioneuroemoción vimos ese y se me olvidó la palabra. Pero bueno, ahora la miro. El caso es, Gerencia, Cris, no, no es interferencia, es algo como, no, es, transferir el rol. sí, el hecho es que se transfiere el rol, pero, ay Dios mío, yo lo di yo lo doy en el curso, en el taller, y ahora se me olvidó la palabra. Eh, Y mira, mm, fíjate, respecto a eso, yo dime. no era la mamá de mi mamá, yo era su amiga. Ah, pero tampoco tenías el rol que era. No, porque me quedé sin mamá. Sí. Parentalización. Ah, paréntesis. Se llama parentalización, el nombre técnico. Entonces yo descubrí eso, la parentalización que se daba y lo veía muy fácil, que es la mamá que ya en su edad madura y vejez depende totalmente de su hija, que no se va de su lado, que la sostiene, que la cuida, que está en su casa, que viven juntas, todo eso lo vi. En el caso de mi mamá, como yo hice todo un proceso y yo estaba aprendiendo todo esto, cuando ya aprendí de estas cosas, yo ya estaba aquí, o sea que inconscientemente yo ya iba como avanzando en mi proceso, ¿no? Preparado. Y me di cuenta que mi mamá todavía, a pesar de estar a 8.000 kilómetros de distancia, me dice mamá, o me decía mamá, a mí. Y esa era una costumbre que veían mis tías, con mis primas, o sea, era una cosa de familia. Todas eran mamás. Y yo, claro, yo me di cuenta, cuando empecé a hacer el máster me di cuenta, y como para mí fue un descubrimiento todo, porque yo lo estaba viendo desde la parte teórica, entonces yo decía, wow, qué descubrimiento, qué bien. Se lo conté a mi mamá, así como dices tú. Dios mío, que sí se lo tomó mal. Se lo tomó muy mal. Y yo sé que mi, Pues, mi mamá me puede claro. estar viendo ahorita, entonces mami, ya sabes que esto lo arreglamos Y todas pasamos por ahí, ¿eh? y todas pasamos por ahí. Pero a lo que voy es a que sí, incluso la gente de la familia me decía, ya déjela, es costumbre de ella, no lo hace por nada, no sé qué. Y yo decía, pero es que yo cada vez que lo escucho, sí doy un paso atrás, por aquello de que vivo pendiente o estoy muy pendiente de, de atender mi evolución, ¿no? Mi sanación. Y entonces, si yo voy pendiente de que no soy mamá, soy hija, hasta en constelaciones familiares también, ¿no? Yo me hago más pequeña que mi mamá porque es mi mamá, yo recibo de ella y no al revés. Y eso para mí era un beneficio muy grande, no solo para mí, sino también para mi mamá y para todo el clan. Claro. Entonces, defenderlo ha sido, al principio era con rabia, o al principio era así como molesta, pero cuando yo empecé a cambiarlo y a verlo como una práctica para mí, desde el amor, te lo aseguro que mi mamá ya no lo hace. Ella me decía, yo no sé cuándo voy a aprender, pero yo me dediqué a decírselo con amor. Mami, hija. Ay, sí, 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 cierto, cierto, usted es mi hija, ¿no? Hijita, hijita. Y otra vez, mamá, no soy su mamá, soy su hija.
Ay, sí, vale, vale. O sea, de tanto, pero era como para mí era automático, pero ya desde que lo empecé a hacer así, de esta forma, desde el amor, y no desde mamá, ya le dije que yo no sé. La cosa ha cambiado o cambió. Entonces, por eso cuando dijiste que si le dio a tu mamá que no le gustó, que le vino mal, lo entiendo. Sí, y te digo, justo yo también pensaba esto que ahorita también dices, de estaré haciendo bien poniéndole límites, estaré Ujú, haciendo mal, pero yo no podía ya con eso, yo no podía. Algo me decía que ya no teníamos que escuchar eso, ujú, que no tenía yo por qué verlo. Y la forma en que yo lo vi es que, pues mi papá me dio la mitad. Me sentía mal, pero fíjate, esto me recuerda, ahora que ya lo veo a la distancia, que cuando yo estaba niñita, escuchaba hablar muy mal de mi papá. Mi abuela, mi abuelo, mi mamá, ya ellos ya no estaban, mis abuelos, pero mi mamá sí. Yo creo que pues ella la pagó, ¿no? Pero sí fue complicado y ahora que pienso era escuchar siempre hablar de mi papá, me daba, me ponía mal, Cris, y yo era una niñita que podrías decir, no, no entiende, pues yo entendía todo. claro. Es que ahí empieza el complejo materno. Una de las causas o de las cosas que uno mira en consulta cuando está hablando con alguien que tiene complejo materno es eso, el haber recibido mala información de su papá, de parte de su mamá. O sea, es cuando empieza un poco también a separarse la relación con el padre, con el hombre, y empiezas a tener esa mala relación con la energía masculina, Y, porque empiezas y a ver mal fíjate, a todos los hombres del mundo mundial. y fíjate, también pienso que esto hizo en mí algo, porque yo soy extremadamente sensible. Ujú, Por eso soy sensible a las energías también. ya, Y, por ejemplo, yo veía a mi papá ya en la última parte, que ya era cuando iba más al hospital o tenía que estar internado, alguna cosa, cuando lo tenían que canalizar, era como si su piel fuera un cuero, Cris. Tenían que, hasta se rompían las agujas, imagínate. Al tiempo, cuando yo le di a ese tema de insensibilidad, pues es que es tu biología ya. cubriéndote, Ya te iba a decir, defendiendo. la piel te hace como un escudo frente a todo lo que está recibiendo de ti. Mm, Y cuando lo descubrí, no sabes lo que me dolió, claro. porque mi papá fue un niño golpeado. Mi papá no decía groserías, Cris. Ujú, No, no lo escuchabas, incluso aunque estuviera enojado, no te decía, incluso tenía muy reprimida su violencia por lo que él había vivido. ya. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije, ¿cuánto dolor debe de haber para que uno para que tu biología haga eso? Ujú, Y pues ha sido eh, también comprenderlo, claro. porque se cerraba. Y por eso digo que cuando uno se abre a sentir, tienes que abrir, tienes que abrir el corazón, abrir tu entendimiento. Es que lo que estás diciendo de sentir y a lo que yo me refería al principio también de estar en presente, tiene que ver con eso, de ser capaz de darme cuenta de que lo que está llegando a mi vida me está llegando para que yo lo vea, para que yo lo reciba, para que yo aprenda, Sí, para que te des cuenta perfectamente de dónde estás. Pero si tú te cierras y te insensibilizas, ni conoces lo que te está llegando, no te das cuenta cuál es el mensaje que te está dando esa realidad y tampoco conoces dónde estás tú.
qué deberías estar aprendiendo? ¿Qué deberías estar como captando, ¿no? O sea, en el entendido, no sé si estamos hablando de pronto muy, o yo estoy hablando muy rarito, pero en el entendido de que la realidad la generamos nosotros con nuestra forma de ver la vida y teniendo en cuenta toda nuestra historia de vida, ¿no? Lo que nosotros captamos, lo que pensamos. Entonces, eso, si tú lo tienes en cuenta, te puedes dar cuenta, mejor dicho, te vas a sensibilizar a estas cosas, a cómo es mi familia, ¿vale? ¿Por qué yo traigo esto? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Vale? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Es algo que yo quiero? ¿Es algo que no quiero? ¿O es algo que viene de alguna parte que yo no estoy viendo? Ese tipo de cosas es lo que nos permite sensibilizarnos, que es simplemente estar. Para mí es estar. Y mira, justo la sensibilidad es la cualidad de sentir, pero también esta capacidad de conexión, porque cuando yo ya sé lo que se siente, Ujú, yo puedo ser más empático con otros. ujú. Y no sabes eso, cómo mejora las relaciones. Claro. ¿Por qué? Porque alguien cuando está en esos momentos de incertidumbre, de ansiedad, puede tener también estos detonantes muy, muy, muy sensibles. Y tú llegas con un comentario, tú haces, y aquella persona explota. Y si nosotros tuviéramos un poquito más la capacidad de decir, bueno, bien, yo te lo tenía que decir, te lo dije, no por lastimarte, sino porque era el momento en lo que yo podía hablar, o que te quería decir, o lo que sea. Pero si yo me dejo llevar por el detonante o por la explosión del otro, terminamos peleados, terminamos mal. Ujú. Y entonces cuando yo digo, híjole, creo que no la está pasando bien, hasta aquí me quedo. Y me abro a la comprensión del otro, a tener empatía por lo que siente otro, ¿no? A mí también me viene ahí la palabra compasión, ¿no? Compasión, exacto. Porque para mí la compasión es como la empatía, con la empatía entiendo al otro y me pongo un poco en su lugar. Y la compasión es actúo sabiendo qué es lo que estoy sintiendo de la otra persona, en consecuencia. Comprendo tu dolor, Exactamente. comprendo tu malestar. A eso me refiero cuando digo actúo, ¿no? Es actúo callándome y ya, dejándolo ahí, no siguiendo más, echándole la leña al fuego, o actúo, por ejemplo, em, aclarando que te estoy dando mi sentir, mi punto de vista, pero no con el ánimo de ofenderte ni para hacerte daño. Esas son formas de, de actuar con empatía hacia el otro, teniendo compasión. O sea, no me estoy regodeando aquí, te estoy haciendo daño y estoy feliz. No, te estoy diciendo lo que yo siento y es mi límite. No te estoy intentando hacer daño. Es Y no es distinto. un ataque. Ujú. Mm. Y mira, también esto de la sensibilidad lo asociamos con mujeres, como que las mujeres somos más sensibles. Y no es así. No. No es así. La sensibilidad tiene mucho más alcances. Para este tema también estuve dándole un poco al tema de la sensibilidad en las plantas. Al final las plantas es como si fueran un sistema nervioso. Tú los puedes ver y tienen toda esa nervadura Ujú, que lleva información. Entonces, las plantas son capaces de tener esa sensibilidad, desarrollar esa capacidad incluso también de anticipación. Aquí hay un buen ambiente, aquí no está bien el ambiente, mejor me voy, o esto de enviar es que no me acuerdo cómo se llama esto, pero es por ejemplo cuando los honguitos comienzan a hacer este periodo de esporas. Ya ajá. merito me voy de aquí, entonces comienzo a enviar las esporas. Ya. Las plantas, cuando notan que un entorno o un ambiente no está contaminado o no es adecuado, lo que hacen es eso, como tu reel.
¿Cuál, de, cuál de todos que llamo? el de la florecita, el Ah, de la florecita. sí. Ah, claro, el reel de la florecita. Sí, sí, sí. Eso es tal cual, Tal sucede cual. tal cual. Las plantitas se las ingenian para irse a otro territorio, a otro ambiente más este, saludable, más sano, porque Perdona, aseguran el ser perpetuos. Ajá. te iba a decir que justo tienes tu blusa con la florecita de mi reel. Paréntesis. Bueno, Que te bueno, tocaba hablar de esa flor y de esa manera de... mira, salió. Pero tiene que ver con lo que, precisamente también con lo que dice el reel. Cuando captamos que ya en un sitio estamos perdiendo nuestra energía, tenemos que irnos a otro sitio. Sí. Dejar esa forma, no, y no solamente físico, sino dejar ese pensamiento, dejar esa forma de actuar o dejar eso que no nos permite seguir floreciendo, ¿no? Y, y mira, también esto de la sensibilidad, Cris, la tienen los animales. Ujú. Los animales sí son capaces de percibir emociones, de tener sentimientos. También. Ujú. Muchos dicen, incluso hasta los veterinarios, no, es que ellos no piensan. O sea, yo te lo puedo asegurar que los animales piensan. Sí, sí, sí. Y los animales, ahorita, con tantos perritos, ¿por qué habrá tantos perros en las casas? Porque ¿Por se qué será la necesita. mascota más aceptada, más? Porque ellos están haciendo cargo de lo que nosotros no podemos sostener. Ujú. Y pues también nos están ayudando, pero una cosa es ayudar y otra es hacerse cargo. Creo que una vez que recibimos el mensaje nos toca trabajar en eso. Ok. ¿Y cómo, para ir bajando, qué significa trabajar en eso? Moni? Hacernos responsables de nuestra sensibilidad, de los botones que detonan esa sensibilidad, porque hay una programación detrás. Ok, llegaste al punto. Entonces, para poder trabajar en algo y hacerse responsable, como dice Moni, el tema es, ya no me escondo más del dolor o de la rabia o de la emoción que sea, que algo me está informando y no estar presente para poder pensar qué es lo que me está diciendo esta emoción de mí, no del otro, de mí. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento rabiosa? ¿Por qué me siento frustrada? ¿Por qué me siento todo lo que llegue? Eso es trabajar. Eso se Sí, llama autoobservarse. y mira, te voy a decir, porque ese aprendizaje llegó hoy por la mañana. ¿M? Mira, Cuenta. en varios espacios, yo he encontrado el gatito de Cenicienta, si sabes, se llama Lucifer. Sí, Lucifer. Entonces yo dije, esto tiene un mensaje. O sea, yo cada vez que lo veía, ya tiene rato apareciéndome. Pero yo dije, a lo mejor porque me gusta. No, no, tenía que revisar al personaje. Entonces, este personaje está lleno de malicia y de crueldad. Ujú. Ujú. Entonces yo dije, ay, pero eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo crees que eso tiene que ver conmigo? Y pues más tarde que temprano cae un cojo. ¿Cómo dicen? Cae un cojo, un hablador y un cojo. Que un cojo. Sí, más tarde, más temprano que un mentiroso. La cosa es que yo no me sentía en ese mood. Ya, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Pero yo creo que aquí. Bueno, pues entonces, ¿cuándo somos crueles? Y viene con la insensibilidad. Cuando tú dices, qué bueno que le está pasando eso. Qué bueno que le pasa eso. Ahí Ah, estás seguro juzgando. se lo merece. Seguro se lo merece. Estás juzgando ahí. Y entonces ya dices, sí, por ahí está, por ahí está. Mm. ¿Qué tengo que hacer? La próxima vez, escuchar la voz de Chris que cuando me dice, no juzgues. Tú escuchas la voz de Chris y yo la de Enrique. El juicio, témale al juicio. Y yo, sí, sí, sí. Y hay totalmente una insensibilidad, Chris. O sea, desde tu perspectiva, ¿es bueno que a alguien le pase algo malo? No. Y bueno, aparte fui más allá porque
También me tocó ver algún programa donde entrevistan a personas que tienen una sentencia, que tienen que están en la penitenciaria. Mm. Ajá. Entonces comienzas a ver cómo estas personas te platican lo que hicieron, como si yo te platicara que ayer fui al cine. Ya. Y toca ver por qué. Porque una persona que ya comete un acto así, detrás en su historia hay mayores crueldades de lo que él hizo. No los justifico, pero es poder ver qué hace que una persona vaya a y le quite la vida a sus agresores. Ujú. Dedicó gran parte de su vida, una de los personajes que vi, a la venganza, creo. Por eso que le hicieron y se sintió tan mal. No todos tenemos la capacidad de traducir y decir, híjole, si estoy siendo cruel, le bajo dos rayitas, me encamino. Hay personas que no pueden sostener eso, Cris. Lo que tú estás diciendo también me trae un poco a pensar en el libro que tanto te digo, El plan de tu alma, De tu alma. porque con ese libro también empecé a ver algo que dice la lógica, a ver el horror sin horrorizarme, ¿no? Y es que todo tiene, si nosotros atamos todos los hilos o vemos toda la película completa, el cuadro a cuadro de una situación, podemos llegar a un profundo dolor de una persona que psicológicamente se fue o psiquiátricamente ya no está, tiene una patología, que es lo más común, ¿no? Yo sufrí mucho hasta que se me bloqueó el sentimiento y ahora, También, ¿sabes qué, Cris? El alma se despega de esas personas. O sea, no nada más es lo que pasa aquí, sino su alma también se desconecta. pero espérate un minuto, porque pueden ser muchas cosas. Ah, bueno. Bueno, entonces, en lo que te iba a decir, digamos que es eso, ¿no? Lo poco que tú puedes observar aquí, si estudias y analizas caso por caso. Pero en el plan de tu alma aprendí a ver otro punto desde el alma. Precisamente por eso se llama el plan de tu alma. Uno de los casos que se presentan en ese libro que a mí me dejó plop es una persona a la que le llega una carta bomba, en el tiempo de las cartas bombas hace bastante, y le explotó en la cara nada más verlo y le dejó ciego. Casi se muere, o sea, no se murió, pero se quedó ciego. Y entonces, en el libro, como el libro es un libro canalizado y están hablando con personas que hacen canalización de todas de energías y de almas, pero lo que me llama la atención es que ese evento fue pactado entre esas dos almas. Y el malo malísimo que puso la bomba y tal, ¿no? Es el que está contando o están mirando por qué tomaron esa decisión de que en la vida de esa persona iba a suceder ese evento. ¿Para qué necesitaba la otra persona perder sus ojos de esa forma? Entonces, el otro alma empieza a mirar qué fue lo que aprendió, qué fue lo que pasó, qué lo llevó, qué tenía necesidad él de dejar de ver del mundo para empezar a ver de otras cosas. Y entonces yo decía, te lo cuentan muy bien, esto es un mal resumen porque hace rato que no vuelvo a leer ese libro, que lo voy a volver a hacer, pero sí lo que te digo es que lleva a una persona a necesitar una cosa tan trágica para cambiar su vida y de Ujú. pronto reconducir algo que no venía haciendo y que necesitaba hacer. Y que desde la parte álmica es como que la otra viene y le dice, la otra alma viene y le dice, tú tenías que hacer esto, no te pierdas del camino. Suena muy loco, yo sé que mucha gente dirá, pero esto no es justo, esto no es, pero por eso digo, por eso lo digo desde donde lo traje, para que el que quiera lo investigue, pero es un tema de que no sabemos quién necesita qué. Eso nunca justifica que en vida haya una persona que ha cometido un daño muy grande y que también necesita estar en una cárcel, por ejemplo. Puede Sí, ser. y yo, mi punto sería ir profundo, ir un poquito más profundo. ¿Te llama la atención la historia? Pues entonces vamos un poquito más profundo. Sí, sí, sí. Siempre hay una razón.
de peso muy importante Sí, y y te de digo que pasa aprendizaje. esta, bueno, mi intención era ver cómo se desconecta y te haces insensible Sí, en ese caso que tú dices, sí puede ser eso también. Hay personas que, y te desconectas, ¿por qué? Porque sentir dolió mucho. exacto. Y porque a lo mejor cuando sientes odio, sientes rabia, sientes lo que sea. Te digo que yo estaba muy tranquila en la mañana cuando dije, ah, sí puedo ser cruel, Ya. claro que lo puedo tener, pero lo asumo, lo trabajo. Vaya, qué bonito que me lo presenten con un gatito. Yo también, ahí mejor pongo cartas en el asunto antes de que me traigan otra cosa donde yo ya lo pueda trabajar, pues más fuertecito, ¿no? Pero fíjate que estás dando en el punto que me parece muy importante y creo que podría ser como el gancho de todo esto, el por qué esta charla de sensibilidad. Porque si tú estás atenta a esa sensibilidad, a lo que estás captando, a lo que estás viviendo, tú captas el aprendizaje que trae. Claro. Y ahí es cuando no tendrías entonces que vivir una situación más dolorosa, que tú lo acabas de decir, porque ya lo aprendiste simplemente observando tu realidad. Fíjate, a mí, por ejemplo, tú ahora dices que viste muchas veces seguido el gatito de Cenicienta y te llamó la atención y te pusiste a investigar. ¿Cuántas veces a uno no le llegan cosas al día que no hace eso? Yo no hago eso, ahora lo voy a hacer, gracias, Moni. Pero, pero no, uno como no le da importancia, pues, pero sí que ver por lo menos, darse cuenta que hoy me llegó algo y ayer me ha llegado otra cosa, ¿será que tengo que venir por acá? Porque eso lo hago yo ahora también, hasta hace muy poco, pero con cosas como, no, más relevantes, digamos que no había reparado en que es Sí, cualquier Cris. cosa. Bueno, yo le doy el tema de la naturaleza y la naturaleza Sí. también no es nada más lo científico, sino yo Mm, cómo aplico eso a mí. Por ejemplo, la expansión de las plantas. ujú, Y eso también lo estuve viendo. No, no, son estas ramas que no tienen a dónde asirse, están en el aire. ya. Y cómo confían en que al irse estirando y al irse estirando, van a encontrar de qué agarrarse. Y así crecen las enredaderas, así crecen las plantas. Ujú. Lo aplico a nosotros. Yo no sé para qué estudio tanto a veces, yo no sé por qué también traigo estos ejemplos, no sé, pero sé que me van a servir para explicarle a un consultante para algo. Y también me muestran mi proceso, que estoy creciendo, no sé, pero sé que voy a llegar a algún lugar o me estoy Exacto. preparando para algo. Y otra cosa, que nunca vamos a ser la misma persona que el día anterior. Eso No, también, de eso he sido consciente en estos días. Y Alejandra Casada lo dijo en una en redes y yo, ¡oh! Dijo lo mismo que yo había, o sea, eso que tú piensas algo y dices, ¿será que estoy loca? Pero yo estoy pensando esto, ¿no? Y después escuchas a alguien que lo dice y tú dices, me lo reafirma, claro, pero ahí también me di cuenta que mi wifi está conectado. está conectada. Sí, Es que las señales no es únicamente que venga el angelito y te diga, mira, no, tienes que no, ahí voy. este, porque te harías dependiente, porque no tendrías esta capacidad de discernir, de razonar. Y otra cosa, de controlar, porque que a mí me hablen así, que llegue a la mañana o que llegue en un sueño o que llegue en no sé qué o que lleguen si sé más, no. Como dice el curso de milagros, nos hablan en el idioma que nosotros podemos entender, pero si tú no estás atento, tampoco. Porque como les digo yo a los que toman el taller de programación, si tú vas en automático, no te enteras de qué pasa en tu vida, porque Y estás en mírame, automático. todo esto es súper técnico, Sí. porque yo por eso también doy lecturas de realidad. Ujú. Y va, ah, ¿sabes? Es que la regadera, la manilla de agua caliente, a veces funciona y a veces no. Y entonces ahí ya podemos ver.
Ah, pues es mamá, es el lado cálido. ¿Qué es lo que te molesta más, el agua fría o el agua caliente? Entonces, la realidad es tan amorosa que donde quiera pone pistas, Cris. Sí. Donde quiera. Y como dicen, hay un cuento donde si quieres esconder algo, escóndelo casi casi en las narices de la persona. Y así es. La lectura de realidad a mí me ha hecho eso. Ujú. El poder ir más allá. No nada más tienes una falla técnica afuera. También hay una falla técnica aquí adentro. Claro. Que también lo doy con las cartas y con todo esto, porque también es como la forma en la que la persona está más abierta. O cuando yo hago una limpieza energética para un espacio, digo, ¿qué espacio es donde sientes tu energía más atorada? Yo con eso recibo un montón de información, que es atando todas estas pistas, porque la Ujú. realidad ya te las tiene ahí. Claro. Nada más necesitas un poquito de para poder ver, Un- abrirte. Ahí, como digo yo, un poquito de estar en tiempo presente, pendiente de Sí, las cosas que ves, las cosas que te dices, las cosas que piensas, las cosas que sientes. Hablando de sensibilidad, ¿qué sientes? En que lugar de sí, decir, ¿por qué voy a llorar otra vez si soy una llorona? No, ¿qué me está causando llanto? ¿De dónde viene ese sentimiento de llanto? Al contrario de querer evitarlo y decir que está mal, agradecerlo, porque mi cuerpo y mi inconsciente me está hablando a través de esa reacción. Entonces es aprender a estar aquí y decir, ¿qué veo? Yo, por ejemplo, en esta época estoy con mi cuerpo escuchando cada cosa que me pasa, o sea, no escuchando, sino viendo cada cosa que me pasa según lo que como en el día. Y ya me di cuenta cuando duermo bien, qué cosas no me dejan dormir bien en la noche, que hace que yo coma eso o tome eso en el día y en la noche sé que a las 3 de la mañana me despierto. Y todo esto por buscar cosas para la menopausia. Entonces, me estoy haciendo más sensible a la información que me da mi cuerpo. eso se llama propio percepción. Y tu hígado te habla, y tu riñón te habla, y tu estómago te habla, y tu nariz te habla. Exactamente. Entonces, sí tenemos que estar abiertos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo constantemente se está comunicando contigo. Imagínate, si el entorno se comunica con nosotros, nuestro cuerpo es justo este mapa, este Claro. mapa. Ujú. Tu casa es un mapa. Sí. Y que tu cuerpo está lleno de sensores, lleno de información. Cada celulita contiene un montón de información sobre la realidad, sobre ti, sobre tu interno, tu cuerpo interno, lo que está pasando dentro. O sea, es toda información. Todo es información, por eso somos antenas biológicas. Exactamente. Y mira, Cris, ahora, los sábados yo doy el mensaje de la semana. Y hablaba yo de alegría. Ujú. Yo un poco dándole la vuelta a lo que pasé esa semana. Entonces, me solté a llorar en el live. Otras veces hubiera yo pedido disculpas, Cris. No vuelvo a disculparme porque llore o tenga ganas de llorar. Mi cuerpo lo siente así, Claro. así lo hago, así sea en el programa o donde sea. Pero además es que tú llores, ¿por qué le podría molestar a nadie? ¿Qué es lo que ahora estoy tratando de concientizar? ¿A mí? Porque yo ya lo hice, o sea, yo ya entendí un poco de eso y estoy tratando de hacerlo con las personas que atiendo, con las personas que hablo. Porque cuando el otro te dice, ay, no llores, es su ego, que no es capaz de manejar tu emoción y se incomoda. Y como se incomoda con tu sentimiento, con tu emoción, entonces, ay, no llore, no llore, no llore. Entonces, lo que está haciendo es un acto egoico.
Y lo que estás haciendo es invalidar la emoción de la persona. Exacto. Reprímase que yo no soy capaz de transitar o de Perfecto. No tramitar puedo su sostener. emoción. Exacto. ¿Qué te decía? Váyase a llorar a otro lado. Sí. Ay, no es para tanto. O sea, Exacto. no inventes, esto me partió. ¿Y usted qué sabe? ¿Qué me duele? ¿Cómo me duele? ¿Cuánto me duele? Por eso, vaya, yo tuve que trabajar mucho tiempo mi sensibilidad, Cris. Bueno, y la sigo trabajando. Sí, la seguimos porque... La sigo trabajando porque justo en esa semana, la semana pasada, fue cumpleaños de mi mamá. Cuando uno tiene un duelo, atraviesas pues estos estados. Cuando hay una fecha importante, cuando hay una fecha significativa, como que detona otra vez el dolor. Entonces ese día yo amanecí muy llorona y así, ¿no? Eh, por la tarde ya tuvimos visitas, ya platicamos juntos, pero mi ejercicio fue justo darme espacio para eso que sentía yo por la mañana y decir, bueno, pues ya no está, ya no está. No podemos hacer otra cosa más que llorar. Ujú, Lamentarme, ya no me lamento, que también eso a mí ya me tiene más tranquila. Ya no me lamento, ya no reclamo, ya no. Me abro a sentir. Siento que me hace falta, aún me hace falta. Y sabes que se convirtió en una tristeza bonita, ujú. porque digo, sí, aún me sigue haciendo falta. No sé cuánto tiempo vaya yo a tener otra vez estos, pero ya lo valoras, ya lo ves desde otro, ya abrazas, ya acepto que viene esto. Y cuando yo le doy su tiempo, no me secuestra, Cris. Ujú. Fue por lo que lloré en el live, porque me acordé de la palabra. La palabra que llegó esa semana fue saudade, que es una palabra portuguesa. Y, según lo que explicaban, era una tristeza profunda, pero bonita. Qué bonito. Mira, saudade. Y dije, eso es lo que a mí me pasó. Pero si yo no me abro a sentirlo, no sé. Y le tenemos tanto miedo a la tristeza. Sí, Y el punto era que luego te pones la alegría como máscara. Todo con tal de no sentir tristeza. claro. Y en la película de los niños está lo que la tristeza puede sanar, ayudar a sanar. Mira que ahora que te escuchaba tu episodio, es increíble que hoy estamos hablando de esto, pero increíble porque como siempre son las sincronicidades. Porque tú estabas pasando por el tema de tu mamá, y yo por el tema de mi papá, porque mi papá hubiera cumplido 90 años el 11 de agosto. Pero resulta que yo, como estaba de viaje por el cumpleaños de mi esposo, estaba viajando y tú viajando como que pierdes la noción. Yo me acuerdo que ese día en la mañana, el 11 de agosto, encendí el móvil y lo primero que veo en las noticias que me llegan de Colombia es la muerte de Miguel Uribe, del congresista que mataron, pero que hace 2 meses fue que le dispararon y duró estos 2 meses convaleciente hasta que el 11 murió. Yo no era consciente de que era 11 de agosto, simplemente vi pues, que había muerto y me pareció tremendo. Entonces, vale, yo me vi muy triste ese día. Entonces mi esposo me dijo, ¿qué te pasa? Yo le dije, no sé, estoy muy triste. Yo sé que estoy lejos, pero me duele mi país, me duele que sigan pasando cosas, que se repita otra vez esta historia que yo viví hace 30 años cuando estaba allá, con todos los muertos que había y todo eso era horrible. Bueno, y pensé que ahí terminaba mi sensación. Pero con el tiempo, o sea, como fue pasando el día, entonces yo decía, bueno, sí, ¿qué me quiere decir? Siempre ahora me hago esas preguntas, ¿no? Siempre, ¿qué me quiere decir esta sensación? ¿Qué debo aprender? ¿Por qué me está afectando tanto? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y al decir qué tiene que ver conmigo, ¡pum! Me acordé de mi papá. A mi papá, a los 16 añitos,
un borracho salió dando tiros en el pueblo y uno de esos tiros le cayó a él en la cabeza. Y este político murió de un tiro en la cabeza. Pero yo no había sido consciente, mira, y me estoy poniendo, yo no había sido consciente, tampoco había sido consciente de que el 11 estaba de mi papá de cumpleaños. Pero claro, cuando yo pregunté qué tiene que ver conmigo, capté, y yo, no deja de ser un hombre que muere o que está mal, recibe un disparo en la cabeza Ay, y sí. o tiene vida o no la tiene. Y este señor duró 2 meses con vida, pero hasta que se fue. Mi papá lo dieron por muerto, incluso de los mismos médicos que estaban atendiendo al senador, atendió a mi papá porque era un médico que estaba empezando hasta ahora, que era Salomón Hakim, en Colombia, muy reconocido, lo atendió porque como ya lo habían dado por muerto y este médico estaba en prácticas, no tuvo ningún problema en coger el cuerpo y empezar como a hacerlo y le salvó la vida sin, o sea, sin toda la tecnología ni nada. Era un duro, obviamente, el señor, que era creo que el abuelo del de ahora, ¿no? Pero son los Hakim, que son muy conocidos en Colombia. Pero lo que me llamó la atención era la relación y el mismo día de cumpleaños de mi papá. Entonces yo dije, aquí la realidad me está hablando mucho, me está gritando algo que tengo que tener mucha atención, estar muy conectada hoy. Y entonces a lo largo del día empecé a darme, bueno, entonces capté por fin que mi papá hubiera estado de cumpleaños y entonces empecé a entender mi dolor, porque finalmente yo también estuve 3 días en coma por un tema de la cabeza. Yo no tenía un disparo, pero tenía 8 trombos. Entonces como que empecé a ver cosas y, y lo que hablaba con mi esposo en la noche era como esa oportunidad que tanto mi papá como yo tuvimos y que este señor, ¿no? Y entonces pensé en más que oportunidad y verle la parte como tierna y dulce, yo me fui por el lado más teórico con la lógica y dije, bueno, tal vez él no pudo renegociar su contrato de vida. O si vamos también al plan de tu alma, o su plan era acabar en este momento y dejar al país de la forma en que está, reflexionando unos, moviéndose otros, porque a todo el mundo ha consternado. Entonces, Es que justo lo podemos ver, por ejemplo, en la muerte de John Lennon, ajá, que es algo así, indigna, mueve masas, y tiene un propósito. un propósito. Vamos viendo la vida de John Lennon a profundidad y vemos que no todo era imagen. No, Entonces, yo también veo esas almas, cómo está todo tan cuadrado, porque tienen el 8 por todos lados, Cris. Ahorita que dijiste 8 trombos, pues sí, son los 8 que son los que sincronizan. En un mes 8 no me extraña, pues imagínate, y en porque un todo día se 11 sincroniza, todo el contexto. todo se sincroniza. Entonces, yo también he visto, o le he dado al tema, sobre todo con estas personas, grandes personalidades. Imagínate que no hubieran partido en ese momento y hubieran tenido una vida más larga. A lo mejor no estaríamos hablando igual. ¿Por qué? Porque todos tenemos un lado oscuro y hay muertes que tienen esto, que te mueven, que te llevan a lo profundo, que debes de tener también esta capacidad para, vuelvo a lo mismo, discernir, razonar. Analizar. Y es algo que no es deseable, no desea uno que haya esa inseguridad, porque al final lo que se provoca es inseguridad Ujú, generalizada. Pero sí. pues, yo invitaría, muy bien tu ejercicio, Cris, de irte más allá. ¿Por qué esto me mueve? ¿Dónde me mueve? Pues claro, porque tú tienes un antecedente de alguien en tu vida que vivió lo mismo. Tú Ujú. sabes lo que está pasando esa familia. No, y en el caso, en lo que te decía, en el caso de mi papá era, y pensé en oportunidades porque cuando él tenía 16 años, donde no sobreviva, no estaría yo. No, estaría grita. O sea, tan sencillo como la vida, estar o no estar aquí. Entonces Sí. todo eso, yo dije, pues claro, por eso me está moviendo tanto
Y al final, en lo que tú decías ahora de saudade, era una tristeza bonita, porque comprendí en el caso de mi papá que la opción de él fue la vida y gracias a eso también me permitió estar a mí aquí y la mía también fue la vida porque estoy aquí. La Claro. de este señor, no, pero sí que pensé en lo otro que acabas de decir, ¿no? En qué ha movido y qué propósito ha tenido que él se vaya. ¿Qué propósito tuvo esos 2 meses que duró entre la vida y la muerte? O sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? De pronto no vamos a decirlo ni a saber. El propósito era este, como el final de una película. Pero tú te lo estás preguntando para ti. ¿A ti qué te está diciendo algo? ¿Qué te mueve con respecto a tu vida, a tu entorno, a tu familia? Y mira, justo ahorita que dices esto de los enfermos, Cris, ¿cómo somos también insensibles ahí? Ujú. Es que no te cuidaste. Es que Eso ya ves por hacer tantos corajes. Es que deberías de y deberías de y deberías de. El enfermo suficiente tiene con darse cuenta de esa llamada de atención de su cuerpo. Si nosotros tuviéramos más sensibilidad, seríamos capaces de acompañar mejor. Y a lo mejor, mira, aquí estoy, ¿quieres hablar? Hablamos, no quieres hablar, no hablamos, pero aquí estoy. A alguien que te está regañe y regañe, regañe y regañe, o que te está diciendo, ya ves. Digo que ahí ya lo podemos ver como que, ay, es que me dueles. No, no me dueles. No multipliques el dolor. Pero, y eso que tú estás diciendo me hace acordar, justo ayer viví un tema así, y que tenía que ver con lo mismo. Una hija que me estaba contando, a mí en calidad de amiga, no como terapeuta ni nada de esas cosas, calidad de amiga. Me cuenta una historia bastante complicada de su vida que yo hace rato vengo escuchándole y vengo, digamos, viendo, haciéndole seguimiento como amiga. Y me llega una información de ella contándome que yo le digo, bueno, ¿y tu mamá qué dice? Y dice, no. Yo a mi mamá no le puedo contar estas cosas, porque va a decir, si ve, yo le dije, yo le dije, yo le dije. Y eso me agobia y yo ahorita tengo tanto rollo en la cabeza que no soportaría también escuchar eso de mi mamá. Y yo decía, o sea, eso me lo dijo 5 minutos antes de estar diciendo, yo pensaba lo mismo, yo también se lo dije, pero, ¿me entiendes? Me tuve que, como que me dio una lección también en eso de, eso le atormenta. Yo aquí estoy para escuchar. No para venir a pontificar de qué sería bueno y qué no, y yo le dije la vez pasada y no, no soy nadie para decirle. Además, porque no me está pidiendo terapia, me está No. contando como amiga y precisamente lo primero que me cuenta es que no ha podido hablar con otra persona que hubiera podido ser muy rico hablar porque se pone en ese plan que tú acabas de decir y entonces la Y persona mira, no necesita. un poco de los pleitos que he tenido con la lógica es eso. Porque alguien comparte, es que murió mi ser querido y no sé qué, ¿no? Saca los números, saca los números. A ver, espérate. Sí es de utilidad y vas a tener un montón de tiempo para sacar números, consultar fechas, pero ahorita vive lo que te estás sintiendo. Si alguien te comparte, sabes, se fue mi ser querido, ¿tú qué puedes hacer? Pero ya, sácale los números. A ver, espérame, somos seres humanos, no somos máquinas, no somos computadoras. Y eso es empatía. ¿Cómo se Sí. está sintiendo el otro y qué quisiera en este momento de mí? Y mira, uno que ha atravesado por esos momentos, muchas veces viene, como bien dices tú, viene la persona a decirte, no, ya está en otro lado, y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Créeme que cuando está uno en esos momentos, no te interesa lo que piense la gente. Y se te queda más el que vino a hacerte sentir mal. Mm. Y también es muy significativo el que viene a hacerte sentir bien. Porque yo recuerdo que cuando fue lo de mi mamá, vino una amiga y me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres llorar? Yo me siento a llorar contigo. Te lo juro que me abrió el mundo, Cris. Algo solté. Y es como este permiso de llorar. Claro, te reconoció y además no dejaba de ser una mujer que te estaba dando ese permiso de sentir. Sí, porque también esto de los funerales es muy cuestionable también, ¿eh?
porque aquí acostumbramos que atiendes a la gente y que no sé qué. A ver, espérate, no, A mí eso me yo tengo parece que atenderme a fatal. mí. Que tengan comida, no sé qué, o sea, como si fuera una fiesta. Pues mira, Distinto es que el muerto quiera una fiesta. y mm, bueno, es que depende del momento Sí, también, ¿eh? exacto. Y mira, con esto aprovecho para decirte otra cosa. Yo cada que voy a acompañar a alguien, porque pues ya ves, se fue mi mamá y se fueron otras personas, a sus hermanas también, ¿no? Ujú. Entonces, cada funeral fue diferente, pero justo con mi sensibilidad pude conectar con cosas, Cris. Por ejemplo, en el de uno de ellas, pude ver cómo llegaron personas que nunca estaban, que siempre se les complicaba tener espacio para esos momentos. Ya, Ese día llegaron y yo dije, justo esto de las sincronías, que dices, fulano de tal siempre está trabajando fuera, ahora le tocó y pudo estar aquí con nosotros. Tal persona también pudo estar. Y fue muy bonito porque también a mí me ayudó en ese tiempo, también el muñeco estuvo bastante tiempo aquí en la casa. Entonces, eso a mí me ayudó para sostenerme con la muerte de mi mamá y después la de mi tía. ya. Ay, no, no se queda ahí, también parte la otra tía. Y ahí, ¿sabes yo qué sentía? ¿Qué? Ganas de bailar, ganas de cantar. Ya, ok. Yo dije, ¿cómo vengo a un funeral y estoy así? Y hasta le dije a mis primas y a mi hermana, es que yo siento ganas de bailar y de cantar. Y me dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Y ya mi prima dijo, pues vamos a cantarle a mi mamá y le cantamos a su mamá. Pasado el tiempo, ya me cayeron los 20. Hay personas que también cuando se van de esta vida, es como, ya me solté de esto, ya no tengo enfermedades, ya no tengo nada. Y me lo hizo sentir Cris. Ujú, sí, sí. Y ya para mí también tiene otra perspectiva la partida de alguien, porque todo está en la misma frecuencia de la persona que partió. Ya. Antes yo iba a un funeral y me daban ganas, sentía como que inestabilidad, como que me iba a caer, como que a veces me faltaba el aire. Cuando los rezos, Cris, o sea, yo siento como si mi energía fum, 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 bajara, 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 a punto de desmayo. Ahora ya sé, porque hubo que trabajar toda esa sensibilidad, Sí, porque es esta vulnerabilidad. exacto. Tanto para percibirlo, lo que te da tranquilidad, como para... Es que yo finalmente ya, de la forma en que lo estoy viendo, todo me da tranquilidad. Porque si viene una sensación negativa de las que uno antes huía, como al ponerte a decir qué me trae, qué no sé qué, ya ahí te relajas, porque no estás pensando en el miedo o en, ay, no, no puedo estar así, Dios mío. No, sino con tranquilidad lo aceptas. Es que Algo ya me nada está. te secuestra. O a lo mejor Exactamente. un ratito, Sí, pero tienes esta capacidad de volver al centro. exactamente. Y ya te digo, el tiempo que te da el decir, el pensar. ¿Qué me está diciendo esto? Cuando haces este parar, es impresionante porque vuelves a tu centro. Primero vuelves aquí si estabas en otro lado. Vuelves al consciente y tomas tú las riendas de lo que estás pensando. No sigues en automático. No sigues en modo programa. Coges las riendas de lo que estás pensando y te quedas ahí como, vale. Empiezo a mirarme, a observarme, no alrededor, porque si la observación es, ¿por qué esta será tan mala gente? ¿Por qué esta tiene que madurar? Esta tiene... No, la observación siempre es autoobservación. ¿Cómo me siento yo? ¿Qué siento yo con respecto a esto? ¿No? Mira, yo ahí sí difiero un poquito, A ver, porque sí, sí, a mí sí me es muy útil conectar con lo que el otro siente. pero ya sabía que me ibas a decir algo así. Pero a lo que digo no es, cuando digo no pensar en el otro como la causa de mi problema. No, no, Era eso a lo no, que me refería. No, al sí, juicio, mejor dicho. No, sí, pero sí abrirte a comprender la sí, sensibilidad de otros. eso sí, eso sí.
de verdad que con esto que vi de la penitenciaría, Cris, se te abre Ujú. otro Sí, panorama. es que lo de la penitenciaría y los ejemplos que te digo yo del plan de tu alma y eso, dejas de ver el horror como algo para Sí, horrorizarte, sí. porque Y, empiezas, y vaya, nosotros también a lo mejor no tenemos un consultante así, pero te abre de que uno ha estado en esos momentos también oscuros, en los que no puedes sostener eso que te está, ese ataque que alguien te está haciendo. mientras tú decías eso, yo pensaba, no me ha llegado alguien que yo, o sea, así, ¿no? Pero Ujú. sí me ha llegado alguien con un motivo de consulta que me ha horrorizado, pero porque me hizo ver que yo estaba en el otro extremo. Pero como siempre digo, extremo es extremo y no es equilibrio. Y entonces, digamos que pasé durante ese acompañamiento como todo el tiempo pensando, cada vez que me hablaba era como, me decía algo más horroroso de lo que, de lo que a mí me molestaba, ¿no? O sea, iba hablando y yo era... Pero si puedes tramitar, que es lo mismo que estamos diciendo todo el tiempo, si puedes bajarle un poquito a tu idea anterior, a tu creencia o a esa limitación que tengas tú mental y empiezas a mirar, ¿para qué te está llegando ahorita una persona que te habla de esto y finalmente las sensaciones de molestia? Si tú empiezas a mirarte a ti, eso que me está diciendo me está molestando y me enfoco en ver por qué me está molestando, para qué me está molestando, qué me está mostrando, se transforma totalmente la cosa. Porque ni dejas de juzgar al otro y te empiezas a mirar a ti. Perdona, ya, ahora sí. Y mira, yo lo llevo, Cris, también a esto del ego espiritual, Ujú. porque nosotros decimos, no, yo no veo noticias, pero ¿sabes qué? Hay que Esa es la verlas, realidad. claro. Y debes de tener la capacidad de sostener esa realidad. Ujú, sí, No te está pasando a ti, pero yo estoy viendo lo que está sucediendo con tanta gente y tengo que tener la capacidad de sostener eso, porque tú dices, oye, ¿no viste tal noticia? Y ya la mayoría de la gente te dice, yo no veo no, es que noticias. yo no veo noticias. Y eso es insensibilidad, porque no sabes lo que está pasando. Lo que pasa es que Mira, hay que saber ver noticias, ¿no? Porque si tú ves claro, noticias y te llenas con ese miedo, pues se cumple el cometido de algunas de esas noticias, ¿no? De volvernos personas miedosas y no sé qué, pero si tú ves una noticia con conciencia, en modo presente, para estar viendo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tú estás diciendo, es otra cosa distinta. sí. ¿Yo qué pienso de esto? A mí esto que estoy Ajá. viendo que me detona. ¿Será real lo que me están mostrando? Porque también yo me acuerdo que antes había muchas noticias o se enfocaban más en noticias de guerra y te presentaban atrocidades. Ahora ya no, porque también eso censuraron. Ujú. Y no es para que, es que yo soy la buena. No, no, no. Sino que yo tenga la capacidad y no dejar de ver eso que está sucediendo. Claro, porque eso sería lo mismo que estábamos diciendo al principio, meter la cabeza como el avestruz. Estamos viendo que desaparece gente, estamos viendo que hay un montón de niños que se quedan solitos. ¿Podemos hacer algo? No, no sé, pero creo que aprender y sostener la realidad ya es bastante. En el caso que te decía de Miguel Uribe, el congresista, yo me puse a analizar desde el punto de vista del transgeneracional, que ahí hay una lealtad familiar pura y dura. Él con su mamá, que murió también en las mismas condiciones, y que él quedó como su hijito quedó ahora, y de la misma edad. Es innegable que ahí hay una repetición, bueno, que hay un montón de características de lealtad familiar y que podría mirarse desde ese punto de vista. Entonces, sí, a mí me duele, me parece, pero también pienso, esta es una persona que tiene un propósito muy grande en su vida, en lo que dijo y en lo que está pasando ahora, sigue informando. Y parte de esa información también tiene que ver con su familia. Entonces, si uno no ve noticias y no quiere saber más del tema, pues no se entera de muchas cosas que pueden ayudarle a seguir sanando para uno mismo y para que se pueda contar en un tema, en un foro, en un programa como este. Y mira, Cris, ahorita dijiste tú de un entorno, de un país, pero también en una empresa hay ese tipo de cosas. Ujú. En un lugar donde labora mucha gente, hay acoso, hay abusos,
hay personas insensibles. Yo creo que también por eso se está haciendo esta apertura a que hasta que las constelaciones familiares se vayan hasta esos niveles. Ujú, Porque tú podrías decir, ay, pues en la empresa, pero en las empresas también hay abusos. ujú, claro. Cuando no tomas tu lugar, ¿qué sucede? Cuando tienes un jefe cruel y a veces tenemos que aguantar. Claro, es que además en el trabajo más, porque el trabajo es un segundo hogar. Lo que no puedes ver en casa porque es sagrada, lo vas a ver en tu sitio de trabajo. Y tus jefes serán tus padres y tus compañeros serán tus hermanos y ahí, ahí seguimos aprendiendo y viendo, viendo, viendo. Pero si no estamos atentos, y volviendo otra vez al tema de hoy, si no estamos Mm. atentos a lo que sentimos, a nuestra sensibilidad, pues no lo vamos a entender, no lo vamos a ver. Mm. Así que hay que estar abiertos, Cris. Sí, hay que estar abiertos. Así empezaste. Hay que estar abiertos de Hay que estar mente, de abiertos corazón y de, y profundizar. y de pensamiento. Y profundizar, Tenemos sí. ayuda, de verdad. O sea, sí, sí lo hago como comercial. Tanto las terapias de Cris como las sesiones que doy yo. eh, Otros compañeros que tenemos que nos pueden ayudar a ver. Mm. Somos gente que nos estamos preparando para eso. No nada más ver la parte en chiquito, sino poder ver desde otros ángulos y con mayor alcance. Y otra cosa que pensaba yo, a veces la gente se queda mucho mirando solo a los grandes, ¿no? Y sus presentaciones, y ay, qué rico sería hacer un taller con esta o con este o con... y de pronto desechamos, y yo creo que yo también lo hice en su momento, a las personas que vamos ahí en el camino, ¿no? Porque una persona que está en el camino, como nosotras, por ejemplo, se va a dedicar a ti, te va a dar su tiempo, te va a intentar... eh, digamos que ya no está tan preocupada por llegarle a las masas ni a tanta... Entonces se va a concentrar en ti, en tu caso, y te va a ayudar mucho. Hubo una personita que hace poco me decía eso, que tuvo un sueño y en el sueño dijo, veía a una persona grande que me ayudaba y me llevaba hasta un sitio y después en ese sitio iba como en un taxi y ese taxista sí que me llevaba a donde tenía que ir y ya no tenía que caminar. Y llegando, resolviendo todo el cuento, veíamos que era como, vio una persona muy famosa hablando y después llegamos las dos a otro cuento. Entonces llegamos a la conclusión de que el taxista, a la taxista había sido yo un poco con ella en ese momento y de pronto habrá después otra persona que te siga llevando en ese camino, pero dar la oportunidad a todo el mundo que te avisa cosas, que te dice cosas. Mm. Y mira, qué bueno que dices esto, porque voy a caer ahora muy mal. ¿Por qué? Cuéntame. Porque yo puedo hacer ceremonias con florecitas, con esencias, y sí me va a ayudar. No te voy a decir que no. Eso hace que tengas un bienestar en un corto periodo. Pero no hay como meterse y Total. sentir en carne propia. Ahí no te voy a decir nada porque totalmente de acuerdo. Y ahí sí, como dicen aquí, suscribo cada una de tus palabras. Yo siempre digo, es aterrizar. Porque a Y es que, veces ¿sabes qué? la Ujú. Lalandia no nos deja pensar. Y mira, sí te ayuda, o sea, yo sé los beneficios de eso, sí ayuda. Ayuda a Pero, una persona que está completamente rebasada, que está secuestrada por lo que está sucediendo. Sí le ayuda. Pero pero, si yo quiero una mejora constante y ver cambios en mi realidad, yo necesito echarme un clavado dentro de mí, y aterrizar, profundidad, aterrizar. profundidad. Aterrizar porque es que ya te digo, y yo lo digo, y porque como tú lo comentaste, lo suscribí, lo suscribo porque en estos días precisamente tuve que vivir cosas así y tener que decirle en su cara a una persona que tiene ya, o sea, habla y tiene mucha gente siguiéndola y tal, pero le tuve que decir, y bueno, eso que me estás diciendo, ¿cómo lo aplicas en tu vida? Y no era capaz. Entonces yo le decía, es que tú estás tan
tan conectada arriba que te desconectas aquí abajo. Eso, Y eso. y necesitamos bajar que la realidad que estoy viendo en mi vida, lo cotidiano, lo de todos los días. No solamente allá arriba y el no No, sé cuánta y la. y No. yo puedo tener las mejores conexiones y decirte, Cris, que yo conecto con Sí, sí, allá el sí, mero sí. mero, pero mi realidad está aquí, mi Exacto. realidad está aquí. Sí, Ahora, también esto, la labor de medium es eso, es ser un puente, sí. pero yo no puedo estar todo el tiempo en ese mundo. Claro, Mi vida es que ahí tiene es, no que quedarse mover. ahí. Al punto que si te preguntan, ¿y qué haces con eso en tu vida? No, no, no supo. ¿No? Entonces, por eso ese, como te digo, ese día le dije y yo dije, bueno, se irá a molestar. Y no, no se molestó, me agradeció. Entonces, bueno, a veces es bueno. Yo sé que a veces estoy muy abajo y tengo que subir un poquito, pero Y mira, es que yo creo que por eso es nuestro éxito, Cris, sí, de aterrizar temas. Porque tú eres tierra y yo me voy, yo soy como muy aire. Pero, sí, sí, pero Chris tiene eso de me aterriza. Y yo sé que es el equilibrio que se necesita. sí, sí, sí. Bueno, mi Moni, hoy sí que estamos repasaditas. El que está muy bueno, Chris. Está muy bien, es un tema muy interesante y además porque nos prepararon muy bien a las dos esta semana y vivimos cosas para poder hablar de este tema, definitivamente. Y lo agradezco, Chris. Sí. De verdad, lo Y yo te agradezco. agradezco a ti que tengas esa conexión y que me hagas partícipe y que la traigas a este programa. Un placer. Bueno, mi Moni, entonces un abrazo, un saludo a todos y a todas los que nos vean. Ya sabes, dale like, síguenos, coméntanos, por favor. Toma terapia. Tomen terapias, acompañamientos, lo que quieran, talleres, Talleres. que además ya vienen también nuevas cositas por este lado y por el lado de Moni también otro programa, otras cosas, otros programas, Extender las entrevistas. Ahí entrevistas. eso quiero, Cris, presentar compañeros para que las personas tengan un ramillete para elegir. Eso quiero. Vale. Pues vamos a ver tus entrevistas y mis próximos talleres y más y todo esto, porque hay que seguir Generar, evolucionando. generar, expandir. Ujú. Un besito a todos y nos vemos en nuestro próximo cafecito. Adiós.